cordial saludo, docentes. Nosotros somos las estudiantes Betsy Bella Isaac, Cintia Gómez, Carolina Otero, Laura Juliana Berrío y María Fernanda Charri. Somos el grupo número 22 de la asignatura Radiología Pediátrica y vamos a desarrollar la tarea 3, que es correlacionar. El primer tema son los estudios pediátricos con contraste varitado. Eh, Como podemos ver aquí, el primer estudio que encontramos es el esofagograma. Este es un estudio del tracto gastrointestinal superior, incluyendo la faringe y el esófago. Para ese estudio, la preparación previa es que se realiza un ayuno de 6 a 8 horas y no se debe mascar chicle o pues ningún tipo de alimento. La inmovilización. Si el infante colabora, no es necesario ningún tipo de inmovilización. Solo la compañía de su familiar y en caso contrario puede ser sostenido por su acompañante. En algunos casos más complejos se puede inmovilizar con sacos de arena y bandas de velcro para mantener las posiciones requeridas. La administración y el contraste que vamos a usar es un contraste varitado. La vía de administración es oral y en los niños aproximadamente se diluyen 2 onzas de sulfato de bario en 20 mililitros de agua. La posición en que debemos tener el paciente es de cúbito supino y en algunas ocasiones en bipedestación. Las proyecciones que vamos a realizar son anteroposteriores, laterales y oblicuas. Estas imágenes hay que tener en cuenta que inicialmente se debe tomar una previa y ya después de tomar el medio de contraste se hace una cada uno, después al minuto 2 y al minuto 5 después de la ingesta del contraste. El siguiente estudio son los estudios de vías digestivas altas. Ese es un estudio que se usa para evaluar el esófago, el estómago y el duodeno. La preparación previa para este examen consiste en niños de hasta un año, niños hasta un año, 2 horas de ayuno, niños de 1 año a 5 años, 4 horas de ayuno, mayores a 5 años, el día del examen debe presentarse con 5 horas de ayuno. La administración y la dosis del medio de contraste es oral y la dosis es en recién nacidos hasta 15 centímetros cúbicos, en niños de 2 a 6 años de 30 a 40 centímetros cúbicos, mayores a 7 años hasta 100 centímetros cúbicos. La posición en que debemos ubicar al paciente es de cúbito supino. Las proyecciones a realizar son AP y laterales. El estudio a continuación es el tránsito intestinal. Es un procedimiento fluoroscópico utilizado para evaluar todo el intestino delgado. La preparación previa es que el día anterior al estudio, el almuerzo y la comida deben ser sin grasa, no se pueden consumir alimentos como huevos y los alimentos deben ser livianos. El día del examen se debe presentar en un ayuno completo. Los menores de 3 años deben de tener un ayuno de 3 horas, de 3 a 12 horas de 4 horas, de 12 años en adelante, pues ya un ayuno de 6 horas. Y el medio de contraste es vario y son de 5, en recién nacidos de 5 a 15 centímetros cúbicos, en niños de 2 a 6 años de 30 a 40 centímetros cúbicos, en niños de 7 a 12 años de 100 centímetros cúbicos a 150 y en niños mayores de 12 años de 150 a 200 centímetros cúbicos. La posición del paciente debe ser de cúbito supina. En este examen la proyección básica va a ser siempre antero-posterior. Siempre se debe realizar una radiografía preliminar de abdomen. Después de la toma del bario, a los 5 minutos, se debe hacer la segunda toma. Después, a los 15 minutos, se hace la tercera toma. Y por último, la tercera toma se hace a los 30 minutos.
Perdón, y la cuarta toma se hace a los 60 minutos de haber consumido el medio de contraste. Hablar del colon por enema. Este estudio tiene una previa preparación de 2 días antes del estudio. Se debe de llevar una dieta blanda, evitar comer huevos, leche, lácteos, bebidas oscuras, carnes. Un día antes se debe tomar laxantes y realizar un lavado por enema de 2 a 4 horas previas del estudio. Ir acompañado de adultos, o sea, acudientes, y llevar ropa ligera y cómoda. Este estudio no se realiza a menores de 10 años. Debido a la preparación del colon, se debe preparar un medio de contraste. Para su paso se coloca una sonda en el recto. Por el medio de la sonda se introduce la gravedad llenando inicialmente la ampolla, se toma una proyección lateral, se continúa hasta lograr el medio de contraste avance al colon. Las proyecciones que se van a usar es la proyección de AP oblicua derecha, oblicuo izquierda y lateral. La administración de contraste se diluye de 225 gramos de MC en 2,2 ml de agua. En neonatos la cantidad administrada es de 40, lactantes hasta 2 años es de 1000 miligramos, niños de 6 a 10 años es de 150 miligramos a 200 miligramos. El medio de administración es por sonda rectal y las proyecciones es lateral y oblicua. Mecanismo por deglución. El paciente debe tener mínimo 3 horas de ayuno, debe tomar los medicamentos de control. Estos no se pueden suspender para el procedimiento. También debe ir en compañía de un familiar o acudiente. Si lo requiere, debe ir en compañía de 2 personas. Si el paciente se encuentra en la unidad de cuidados intensivos, debe ir en compañía de la enfermera o de terapia respiratoria. En caso de que el paciente sea ambulatorio, debe ir preparado previamente desde la casa. La descripción. El estudio es dinámico, utiliza medio de contraste varitado que visualiza la vía digestiva en su primera porción, desde la cavidad bucal hasta la porción superior del esófago. Preparación previa. El día antes del examen, el paciente debe tener o debe cenar habitualmente. Después de esto, no debe consumir alimentos ni agua y debe presentarse en completo ayuno el día del examen. La posición del paciente es en decúbito supino. La dosis administrada de medio contraste es sulfato de bario al 30% de concentración. Proyección radiológica, una proyección AP oblicua y el tiempo de adquisición es de 15 a 20 minutos. La administración de contraste y dosis. Se diluyen 150 gramos de medio de contraste en 225 ml de agua. La cantidad administrada en neonatos es de 40 ml, en lactantes hasta 2 años será de 100 ml. En niños de 6 a 10 años es de 150 ml y hasta 200 ml. El medio de administración es por vía oral o con pitillo o biberón. La posición del paciente es en decúbito supino o en bipedestación. Contraindicaciones para el uso de medio de contraste varitado en pediátricos. Hipersensibilidad al bario, al citrato u otro componente de la fórmula, perforación digestiva confirmada, alta o baja sospecha. El bario no puede ser utilizado para opacificar fuera del aparato gastrointestinal, oclusión intestinal confirmada o sospechada. Debido a la lenta administración o eliminación del bario, la presencia de residuos radiopacos puede ser incómoda para otros estudios radiográficos como una urografía en los próximos días o un TAC. Los estudios contrastados del tubo digestivo con sulfato de bario se deben evitar en aquellas afecciones con riesgo de perforaciones, como en el caso de la colitis ulcerosa aguda, diverticulitis, en los días sucesivos, de 1 a 2 semanas. Una biopsia intestinal y luego de radioterapia reciente. Voy a explicarles el caso clínico de paciente pediátrico con un estudio con medio de contraste varitado. Tenemos un paciente de sexo masculino con un mes de nacido con 2 días de evolución presentando un reflujo gástrico. El médico le envía a tomarse un estudio de tránsito intestinal y se le toma la primera placa sin medio de contraste. Se le debe tomar
antes de administrarle cualquier tipo de medio de contraste. Aquí tenemos la foto de cómo es la placa sin ningún medio de contraste. Se le debe administrar el medio de contraste al menor por medio de una sonda nasogástrica y se procede a tomar la segunda placa. En esta segunda placa se puede evidenciar gran parte del reflujo gástrico a nivel del exófago. Después de 5 minutos se toma la tercera imagen. Después de 5 minutos que el paciente no haya tomado más medio de contraste, administrado medio de contraste, se le toma la tercera placa, en donde se ve que sigue siendo notorio el nivel de medio de contraste en el exófago. A este nivel se evidencia el paso normal por el intestino delgado y parte del intestino grueso de la imagen tomada 30 minutos después, donde se evidencia el medio de contraste conservado sin señales de obstrucción intestinal. Aquí lo podemos observar, son las partes que se ven más iluminadas por el medio de contraste, lo podemos observar en esta imagen. Cumplida 1 hora se procede a tomar la quinta imagen, donde podemos observar el medio de contraste está siendo evacuado con normalidad. Se ve que va avanzando el medio de contraste por el intestino del paciente. A la segunda hora se le toma una última imagen y podemos apreciar la correcta eliminación del medio de contraste sin evidencia de ninguna obstrucción intestinal, en donde también podemos apreciar el medio de contraste a nivel de la ampolla rectal. Aquí lo podemos ver, aquí se ve a nivel de la ampolla rectal. Gracias. Voy a explicarles el caso clínico de pacientes pediátricos con estudios de medio de contraste yodado. Tenemos una paciente femenina de 20 meses sin antecedentes personales de importancia que acude a la consulta por episodios repetitivos de retención urinaria. Como antecedentes familiares tenemos que la madre ha presentado diferentes tipos de retención urinaria asociada a cistitis de repetición. En los últimos 3 meses había consultado 2 veces al servicio de urgencias por retención aguda de orina consistentes en ausencia de diuresis en las 12 horas. En ambos casos se precisó sonda vesical para su resolución y se obtuvieron aproximadamente 300 mililitros de orina, que se remiten para cultivo y uroanálisis. La ecografía renal y vesical muestra distensión vesical sin ningún tipo de hidronefrosis, litiasis ni otros hallazgos patológicos ni obstrucciones distales. Ante la recurrencia del proceso se solicita una cistografía miccional que demuestra la existencia a la altura de la uretra posterior una lesión ocupante de espacio exofítica polipoidea que se inicia en el verum montanum, se extiende distalmente y obstruye de manera parcial la uretra. Como diagnóstico tenemos que es un pólipo uretral. Los pólipos fibroepiteliales de uretra son lesiones tumorales benignas que se localizan preferentemente en contacto con el verum montanum y se diagnostican mayormente en la infancia. En las proyecciones se realiza una previa, luego cuando la vejiga esté llena se realizan oblicuas derecha e izquierda y por último una radiografía con el paciente orinando. En el caso de las niñas AP y los niños debe ser lateralmente. Hola, buenas noches. Yo les voy a hablar sobre la urografía. La urografía con medio de contraste yodado se utiliza para evaluar los riñones, uréteres y vejiga en busca de anormalidades en la estructura o función del tracto urinario, como tumores, obstrucciones o infecciones. Su preparación previa, en general se recomienda un ayuno al menos de 4 horas antes del estudio, especialmente si se va a realizar una urografía con sedación o anestesia. La hidratación se debe asegurar que el niño esté bien hidratado antes del estudio, ya que con la hidratación adecuada se puede ayudar a mejorar la eliminación del medio de contraste yodado del organismo. La medicación, si el niño está tomando medicamentos, es importante seguir las indicaciones del médico sobre si se deben suspender temporalmente o no antes del estudio, especialmente si se trata de medicamentos que afecten la función renal. El médico radiólogo debe conocer la historia clínica completa del niño, incluyendo cualquier antecedente de alergias, enfermedades renales o problemas previos con medios de contraste yodado. Los padres o representantes legales del niño deben de firmar un consentimiento informado que explique los riesgos y beneficios que trae el estudio. Es importante seguir las indicaciones específicas del médico y del centro radiológico, donde se realizará la urografía en niños, ya que los requisitos pueden variar según la edad del paciente.
El tipo de estudio y las políticas institucionales, el médico radiólogo y el equipo de radiología estarán encargados de realizar el estudio en forma segura y eficiente, minimizando los riesgos y maximizando los beneficios. La inmovilización del paciente en neurografía en los niños puede ser necesaria para asegurar una adquisición de imágenes de alta calidad y garantizar la seguridad y comodidad del niño durante el estudio. Aquí hay algunas estrategias comunes de inmovilización que pueden ser utilizadas en la neurografía en niños. En coordinación con los padres, es importante contar con su cooperación para ayudar a la inmovilización del niño durante el estudio. Puede sostener el niño en posición adecuada y brindarles tranquilidad y apoyo durante el procedimiento. En algunos casos puede ser necesario administrar sedación o anestesia para inmovilizarlos adecuadamente durante la neurografía, especialmente en aquellos pacientes que son demasiado jóvenes o inquietos para cooperar. La decisión de usar sedación o no debe ser tomada por el médico en consulta con los padres y llevada a cabo por un profesional médico calificado en un entorno que sea seguro. La administración del medio de contraste en neurografía para niños se realiza para visualizar el tracto urinario y evaluar la función renal. Su administración puede ser por vía intravenosa, oral o en algunos casos por vía rectal, según la técnica y protocolo específico utilizado. La vía de administración y la dosis exacta se determinará según la edad y el peso, peso y estado clínico del niño, así como la preferencia del radiólogo y protocolo del estudio. La dosis para una neurografía en niños debe ser determinada por el médico radiólogo o radiógrafo calificado, teniendo en cuenta la edad del niño, su peso, la afección clínica específica y otros factores individuales. El uso del contraste en procedimientos de neurografía en niños debe ser realizado bajo la supervisión y orientación de un profesional médico con experiencia en radiología pediátrica. Vamos a hablar de las posiciones. La posición supina. El niño se coloca boca arriba en la mesa del examen radiológico. Esta posición comúnmente utilizada en neurografía en niños pequeños o en aquellos que no pueden mantener otras posiciones debido a su edad o estado clínico. Me disculpan que estoy como un poquito enferma. Posición de cúbito lateral. El niño se coloca de costado en la mesa de examen con una pierna flexionada y la otra extendida. Esta posición puede utilizar para mejorar la visualización de los riñones y los uréteres, en algunos casos especialmente en niños mayores y adolescentes. Posición erecta o de pie. En algunos casos se puede solicitar que el niño se ponga de pie o se siente durante la neurografía. Esto puede ser útil para evaluar la función de los músculos de la vejiga y la posición de los órganos del sistema urinario bajo la influencia de la gravedad. Proyección antero-posterior supina. El niño se coloca en posición supina, boca arriba, en la mesa del examen radiológico y se realiza una radiografía en proyección antero-posterior, que implica que el rayo X entre por la parte superior del cuerpo y salga por la parte posterior. Esta proyección se utiliza para visualizar los riñones, uréteres y vejiga en una vista frontal. Con la posición oblicua se puede realizar proyecciones en diferentes ángulos para visualizar los riñones y los uréteres desde una perspectiva diferente. Por ejemplo, la proyección oblicua posterior-anterior o la proyección oblicua antero-posterior. Son proyecciones oblicuas comunes utilizadas para realizar una proyección oblicuas para neurografías en niños. En la proyección lateral se puede realizar una proyección lateral en la que el niño se coloca de costado en la mesa del examen y se toma una radiografía desde el costado. Esta proyección se utiliza para visualizar los riñones y los uréteres en una vista lateral. Proyección de cúbito lateral. En algunos casos se puede solicitar una proyección en decúbito lateral en la que el niño se coloca de costado con una pierna flexionada y se realiza una radiografía en esta posición. Esta proyección puede ser útil
para visualizar los riñones, los uréteres en una posición específica. Por lo general, el proceso de urografía en niños puede tomar alrededor de unos 30 a 60 segundos, aunque esto puede variar. Esto incluye el tiempo necesario para la administración del medio de contraste intravenoso y la espera que el medio de contraste se distribuya a través del sistema urinario y la adquisición de las imágenes radiológicas. El uso del medio de contraste en la urografía en niños puede tener algunas contraindicaciones o preocupaciones y es importante tenerlas en cuenta para asegurar la seguridad y bienestar del paciente. Algunas de estas contraindicaciones conocidas del medio de contraste pueden incluir una alergia conocida al medio de contraste, insuficiencia renal, trastornos metabólicos o endocrinos y condiciones médicas graves o inestables. Aquí miramos una figura de una radiografía preliminar que muestra en esta parte aquí un litio de 8 milímetros en el urétero. La urografía demuestra dilatación no significativa del sistema colector. Se observa oscurecimiento del cálculo por el contraste. El procedimiento de una rayos X basal a los 5 minutos, rayos X a los 10 minutos. Las posiciones son oblicuas, de cúbito promo o centraje sobre una mesa directa con el TAP urinario. Aquí tenemos un riñón en herradura en fase excretora. Urografía en fase excretora aproximadamente 5 minutos después de la administración del contraste. Se aprecia un doble sistema excretor bilateral. Urografía excretora en fase nefrográfica cortical, aproximadamente 1 minuto después de la administración del contraste. Se aprecian ambas siluetas, acá y acá, renales, que aparecen rodeadas, las que aparecen en el amarillo. Siluetas renales, grupos de cálices, que son estos que podemos observar, uréteres, y la vejiga, que está en esta parte de acá. Muchísimas gracias.